Jorge. Hombre, Jorge, qué bien, qué alegría. Bueno, qué alegría, Jorge, y qué alegría muchos todos los que habéis venido. Muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, Encantada, vemos muchas caras conocidas, muchas caras muy queridas. Sí, Pero como no qué vemos a lindo. todos, vamos a no nombrar porque si no igual no nombramos a alguien y todo este el eneagrama habla un poco también sobre ello. ¿Eh? Muy bien, Alberto, encantada de estar contigo compartiendo estos 3 martes, que creo que uno de ellos es miércoles de gracia, jueves, el último me parece. Ya, perdón, que creo que estaba en el jueves, sí. Qué lindo hizo otra vez aquí compartir contigo. Gracias Sí, qué por ser rico. gestora de estos espacios, de verdad que Bueno, esta vez eh, nos hemos gestado juntos, así que estoy encantada de estarlo compartiendo contigo. Y bueno, pues como tenemos tantas personas que ya saben un poquito de enneagrama, jolín, qué responsabilidad, ¿verdad? A ver si les podemos contar algo que no sepan y tal. ¿Tú crees Dios que seremos mío. capaces? Yo creo que sí, ¿sabes? Y es lo lindo que tiene el enneagrama porque depende del momento en que lo tomas, como lo tomas, siempre hay aprendizaje. Entonces, eh, partamos de esa creencia que vamos a poder ser canales para poder contar algo que realmente vuelva a ser match y que pueda sorprender dentro de ya el puzzle que tienen todos de este modelo. Qué lindo verlos. Veo de todos lugares, Isa, qué Sí, maravilla. sí, 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 esto es un milagro absoluto. Bueno, pues vamos a hablaros de Alumbrando la sombra, que es lo que va a tocar en estos primeros 2 encuentros que vamos a tener, para luego, pues, Descubriendo la luz, que será el último encuentro que tengamos, porque el eneagrama, bueno, no solamente habla de horrores, ¿verdad, Alberto? Tiene mucha fama la parte patológica del eneagrama, la parte de sombría, la parte de sombra, ¿no? Y sí, desde luego, pero de lo que trata fundamentalmente es de describir también la parte de luz, que a veces se omite, y yo creo que como demasiado y tal. Así que nos vamos a atrever a hablar muy bien del ser humano como ser maravilloso que es, con sus luces y con sus sombras. Te dejo que nos introduzcas el tema, tal y como hemos quedado, Alberto, así que adelante. Pues qué maravilla. Bueno, nuevamente, gracias a todos por estar acá, por abrir este espacio, por atreverse a escucharnos por primera vez, o más valientes aún, por atreverse a escucharnos nuevamente, algunos, ¿verdad? Nada, la visión que queremos presentar es una visión incluso muy natural y un poco más ampliada. Queremos hoy compartir, cuando hablamos de luces y sombras y cuando pensamos con Isa cómo poder trabajar este tema, definitivamente lo que queremos dejar enmarcado es que no hay una separación en ese ejercicio, ¿no? Todavía creo que caemos, algunas personas en algunos momentos hemos caído en separar sombras a un lado, luces al otro, gustos a un lado, disgustos al otro, cosas que me siento orgulloso de, cosas que me siento avergonzado de, pero están como fragmentados y creo que el principal ejercicio, y es lo que nos llama el enneagrama incluso desde sus leyes, y ya lo podremos hablar en su momento, es la unidad, ¿no? Es el individuo. Cuando se traducían los primeros documentos del enneagrama, llegados desde de Gurdjieff, cuando este, este gran compinche, si podemos llamarlo, colega de Gurdjieff, que era el que se atrevía a escribir, a pesar de que Gurdjieff dijera que no se escribía, porque en ese momento la creencia era que debía pasarse solo de voz a voz y solo con el grupo que él construía para poderlo pasar como por oratoria. Pues él hacía trampillas, ¿no? Uspensif hacía la trampilla, pues era comunicador, ¿no? Y era periodista y él hacía su trampilla para escribir. Y en eso que escribía sus primeras traducciones, si vamos a lo más claro, hablaba de individuo. Hoy hablamos de persona, hablamos de gente, pero ¿por qué me quedo en el individuo? Porque realmente individuo tiene algo muy importante y significa no dividido. Y desde ahí es de donde debemos partir. Cuando hablamos de luces o sombras, cuando hablamos de ego o esencia, cuando hablamos de cada uno de nosotros, hablamos de algo no dividido. Entonces no es necesario dividirlo ahora. Tal vez un poquitito, esto es como un gran pastel, ¿no? Y el gran pastel no me lo voy a poder comer de un solo bocado, entonces necesito fragmentarlo para que empiece a entrar en mí a porciones saludables, pero eso es lo único que fragmentamos, la manera como lo vamos incorporando, no porque sean pasteles diferentes, es el mismo gran pastel, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos hace
Realmente trabajar en ser completos, eso es lo que nos hace darnos cuenta que tenemos todo el potencial. Eso es lo que nos hace darnos cuenta que incluso dentro de cada uno de nosotros hay un eneagrama completo que nos permite sorprendernos a diario. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que sucede en ocasiones, al vernos fragmentados, es pensarnos en el miedo, y no sé, Isa, si te pasa, pero cuando estás con las personas en tus procesos individuales y tanto de grupo, el miedo que hay a la sombra, ¿no? Ay, Sí, sombra, y empieza, se enchina la piel y la sombra, y es algo que no quiero hablar, y como en aquellas películas famosas, El Innombrable, ¿no? Decía Harry Potter, el innombrable, y hablamos del innombrable, pues pareciese que nuestra sombra es la innombrable, y no, 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 no. Déjame decirte algo, es que realmente solo le tenemos miedo a lo que no conocemos. Esa creo que es la clave. Le tienes miedo solo a lo que no conoces. No porque sea la luz, no porque sea la sombra, no porque sea lo que me siento orgulloso, no porque de alguna manera sea la etiqueta que le he puesto de lo que me avergüenza. Realmente, si te fijas a qué le tienes miedo, es a lo que no conoces. Entonces, parte de la motivación era, cuando hablábamos de cuál era el título y qué queríamos conversar en estas 13 versiones, era, pues vaya, si a alguno de nosotros todavía le tiene en mayor o menor medida algún miedo a la sombra, pues significa que aún no la conoce lo suficiente, y pues qué lindo poderla conocer. Y así, qué lindo poderla conocer. Cuando la conocemos, dejamos de temerla. Cuando conocemos nuestras sombras, como que aquel gran monstruo que teníamos se achica, y no se achica porque lo estemos destruyendo, se achica porque se va al tamaño real, porque es de mi tamaño, es parte de mí. Entonces mi sombra no es más grande que yo. Mi sombra es una parte de ese completo, de ese individuo que soy. Y cuando yo aprendo a ver mi sombra en mi justa dimensión, aprendo a conectar con ella para poder entrar más a fondo y desde la sombra poder ver la luz. Claro, eso sí queremos, ¿no? Todos queremos ver la luz, y a veces el enneagrama nos juega malas pasadas porque se nos queda, o algunos nos quedamos dando vueltas en exceso de sombra. E Isa lo dice muy lindo, bueno, ¿y dónde están las buenas noticias? Y llega feliz a darnos buenas noticias cuando vamos a hablar de virtudes, cuando vamos a hablar de ideas santas, y dice, es momento de las buenas noticias. Y claro, todos nos ponemos felices cuando Isa nos quiere hablar de buenas noticias, pero es que las buenas noticias también están en la sombra, solo que no la hemos visto, nos da sustito, ¿no? Nos da, no conozco mi sombra, le temo a mi sombra, y de pronto me avergüenzo de ella. Además que la cultura, no importa dónde estemos, creo que tenemos un gran denominador común como individuos, y es que de alguna manera hemos aprendido a esconder la sombra, a dejar atrás lo que nos avergüenza, y lo llevamos como una carga. Yo creo que el enneagrama, lo lindo que tiene es que no me lo deja, no hay que estar atrás, incluso me lo pone enfrente. Y me lo pone enfrente porque me lo pone en mis manos, y cuando me lo pone en mis manos, me hago responsable y me hago cargo de esto, y empiezo a saber qué hago con esto. Y cuando yo me doy cuenta que entre más entro a la sombra me permite ver la luz, pues vaya, de alguna manera todo se termina volviendo buenas noticias. Y es lo que queremos que hoy encontremos también acá, buenas noticias. Si somos un todo, si hay una sombra que aún me da miedo, es tal vez porque no la conozco, no la reconozco, y sobre todo porque no la reconozco como parte mía. Entonces hay una pequeña negacioncita, ¿no? Esto no es mío, ¿no? Esto es un cuerpo extraño, y yo quiero sacar este cuerpo extraño, pero este cuerpo extraño, no sé si les pasa, pero es como ahora pues, para los que no saben, algunos sí, pero para los que no saben, yo tengo dos chiquillos, uno de 11 y otro de 7, y estamos en la época de algo que llaman slime. Yo no sé si han oído que es slime, pero esa vaina es como una plastilina, una cuestión que se estira así, ¿verdad? Y entonces yo me imagino la sombra como ese slime, que yo lo quiero sacar, pero nada, eso está adherido a mí, y yo empiezo a hacer así, como a intentar retirarlo porque quiero que no esté dentro, pero a la hora de la verdad, cuando yo lo suelto, vuelve a mí. Y es que eso somos. Y esa es otra de las buenas noticias, somos tremendamente moldeables. Es tal vez el no conocer la sombra lo que nos hace rígidos, inflexibles, pensamos que no podemos transformarnos, que ya no hay buenas noticias, es que como soy así y me pasa así y no hay más que esto y le tengo miedo a interactuar desde esto, pero no, de alguna manera, por eso el enneagrama tiene tanto valor, porque nos invita de una manera respetuosa a entrar en la sombra. Es un vehículo. Para mí en este momento el enneagrama lo podría ver como un gran vehículo. Este gran vehículo me permite entrar en la sombra,
desde el amor. No nos juzgamos, no nos etiquetamos. Desde el amor, desde el respeto, e incluso también desde el humor. Amor y humor, ambas. Amor y humor. No hay nada más gratificante que reírte de tu sombra, que reírte de tu ego, que reírte de tus malas pasadas. Ya lo dice Isa, ahorita estamos hablando, digamos, detrás de cámaras de todo este tema de cómo conectaba también el tema de creencias y la programación neurolingüística con esto, ¿no? Y ahí lo dice uno de los papás de la PNL, ¿no? A través de hacer algo que se llama jugo cerebral, es decir, a través del humor, es que realmente podemos generar transformación. Y puedo transformar aquello donde me siento feliz y pleno. Cuando no, pareciese que me quedara sin recursos. Y esto es algo que de alguna manera podía decir Curtif y lo explicaban cuando aquel tema del desierto de Arica, cuando recién empezó y hablaban de esta estructura del escarabajo, Isa, que si recuerdas bien, estos 18 niveles, ¿no? Que estos empezaron a trabajar cuando Claudio estaba ahí y estaba inmerso este pequeño grupo que hoy conocemos como papá y mamá del Enneagrama, ¿verdad? Y nos hablaban de este escarabajo de 18 posiciones y nos decía el enneagrama en la posición 13, ¿verdad? Y nos hablaban de la importancia de creer o de darnos cuenta que éramos una sola energía. Una sola energía. Y esa energía por naturaleza es de la esencia, es decir, de la luz. Una sola energía y es de la luz. Pero llega esta sombra que empieza a crecer, ¿verdad? Y que queremos no verla, entonces vamos así como burriquillos y no queremos verla, y ella empieza a crecer y crecer, y cuando empieza a crecer empieza a jalar, ¿no? Aquella energía. No es que haya dos energías, la energía de la sombra y la energía de la luz, es la misma, es una sola energía. Y el ejercicio que nos invita el enneagrama es a devolver la energía a la esencia, que la energía activa esté en la esencia y que la energía pasiva esté en la sombra o en el ego. No es más sino eso, no es que haya más energía o menos y hay que acabar el ego y hay que esconder la sombra, no. Es saber cómo reparto la energía que hay en mí, cómo puedo entrar en devolver. Cuando estamos muy desde el ego, cuando decimos el ego está al cargo, ¿no? Cuando decimos esto, lo que pasa es que esa energía está activa en la sombra y pasiva en la luz. Y el ejercicio es volver a volcar esa energía y volverla activa en la esencia, ¿sí? Y pasiva en la sombra. Pero sigo siendo yo. Por eso decimos, me comporto como tal, ¿sí? Tengo una personalidad que cumple con ciertas características que el enneagrama lo define con naturalidad, con empatía, con contundencia, pero yo no soy. Y eso es algo que repetimos mucho, no soy mi personalidad, no soy un número, no, es seductor, claro. Y todos los que además ya hemos estado en Enneagrama, y somos, porque aquí veo varios colegas, ¿no? Acá varios enseñamos esto y varios lo trabajamos, nos damos cuenta que aparece mucho es que yo soy, ¿no? Yo soy 5, yo soy 9, yo soy 3, yo soy yo, ¿no? En vez de tengo o me comporto, ¿verdad? Porque es la energía. ¿Dónde pongo la energía? Pero para saber dónde pongo la energía tengo que conocer los dos lugares. Para saber dónde está la energía tengo que conocer los dos lugares. Entonces es genial viajar a la sombra y los que más o menos se han venido atreviendo a viajar hacia la sombra, lo único que han tenido son buenos resultados y sorprenderse. Sorprenderse incluso de una magia que tiene la sombra. Sin sombra no sabríamos qué es luz. Sin algo de oscuridad no reconoceríamos el brillo. Y todos vinimos a brillar. Esas son las buenas nuevas, y esas son parte de las buenas nuevas que nos enseña y nos pone este mapa, este símbolo, este vehículo, es a darnos cuenta que venimos a brillar y que necesitamos un poquitillo de oscuridad para poder comprender qué es la luz. Porque si llegáramos solo a luz estaríamos tan deslumbrados que no reconoceríamos la luz, que no sabríamos qué significa luz. Cuando estamos así, no sé cómo lo llaman en diferentes países, aquí lo llamamos encandelillado. Cuando hay tanta luz, y no sé si les pasa,
no sé, van conduciendo en la noche, van en un vehículo en la noche, ya hay un vehículo, acá lo llamamos que pone las luces en alta o en plena, y me quedo sin ver nada. ¿Qué pasa cuando no ven nada? Absolutamente, nos detenemos y quedamos, pues necesitamos un poco el juego de las luces y sombras sobre todo, y también lo saben, aquellos que son artistas lo saben, las sombras dan perspectiva. Aquellos que dibujan saben que de las 2 dimensiones paso a las 3 dimensiones gracias a la sombra. Entonces, fíjate lo lindo, la sombra te da perspectiva. Y la perspectiva te permite construir, comprender, moverte en 3 dimensiones. Y 3 dimensiones que Isa lo sabes, amo el 3 y la ley del 3. Y estas 3 dimensiones que nos trae el eneagrama nos permite vernos completos. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que queremos, que podamos, la intención y todo esto que les pongo de esta manera es para que cada vez más nos sintamos más intrigados y curiosos por reconocer esos espacios en nosotros. No porque ya viví una formación o 2, o me leí 3 libros o 5, o fui a un congreso, o ahora estoy dictando clases de eneagrama y tengo mis muchachos con los que enseño, ya, prueba superada, o le pongo check, palomita, porque ya no hay sombra, solo es luz. No, es sentir esa eterna curiosidad por la sombra que tenemos. La sombra se mueve. Otra historia, la sombra se mueve. Es como en el día. Es tal cual como en el día. Miren, las leyes universales nos dicen qué pasa adentro. Cuando tú estás afuera a la luz del día, vas a un paseo a la luz del día y son las 9 de la mañana y tú te paras a las 9 de la mañana, puedes ver tu sombra en una posición X, ¿verdad? Pero empieza el sol, la luz, a movilizarse y empieza a cambiar la posición de la sombra. Y la forma de la sombra, ¿no les pasa? De la misma manera funcionamos. Entonces no puedo sentirme como, tarea resuelta, ya conocí mi sombra, ya sé cómo es mi sombra a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde. No, mi sombra se mueve durante el día. Es dinámico y nos lo enseña la ley del 7. Y Isa lo dice de una manera bellísima que yo desde que te lo escuché la primera vez hace muchos años, cuando empecé a aprenderte, porque sigo haciéndolo, pero cuando empecé a aprenderte, las cosas que más me marcaron era el ego también aprende eneagrama. ¿Sí? Isa, yo pudiera me tatúo eso, pero es demasiado larga la frase y no sé, no me cabe, mira, pero es de las cosas que a mí particularmente me han llegado, y es porque la sombra se mueve. Entonces, ojalá no perder solo la curiosidad, porque nos queda la curiosidad por cuál es mi mejor versión, cuál es la luz, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo me voy a iluminar? Vaya, no, yo creo que el juego es, ¿y dónde está mi sombra? ¿Y cómo es mi sombra ahora? ¿Y qué tan densa es? ¿Y qué forma tiene? Y yo creo que desde ahí, es que ahí está la magia, ¿sabes? Y ahí es donde yo estoy conectado con mi autenticidad. Ahí es donde estoy conectado con lo que realmente significa que soy un individuo, soy no dividido. Y esto que llaman personalidad, ya para ir cerrando, dice, y que nos cuentes un poquitillo más, ahí es el tema de que nos llaman la personalidad, ¿no? Que tampoco es una palabra elegida, en Colombia decimos a la bulla de los cocos o al azar, ¿no? Personalidad, ¿de dónde viene? De persona. ¿Y persona de dónde viene? Zona es sonido y per es a través. Entonces ahí está, hay una esencia que es energía, hablamos una sola energía, y esa energía, como toda energía, vibra, vibramos, somos seres que vibran, y vibramos, y al vibrar hacemos un sonido, nuestra esencia suena. ¿Sabes qué lindo? Nuestra esencia suena. Y suena a través de algo que es esta pequeña máscara, este ego, esta sombra. Por eso lo llamamos personalidad, porque suena a través de. Y qué interesante es conocer siempre mi instrumento a través del cual suena mi esencia. Si yo no reconozco mi instrumento, pues no voy a tocar grandes melodías en la vida. Si yo no conozco mi instrumento, no sé cuándo está afinado o desafinado. Y yo creo que el ejercicio está en eso, en reconocer mi instrumento, saberlo tocar con tanta naturalidad que pareciese parte de mí y es parte de mí, somos uno con el instrumento. A los músicos les enseñan así, ¿no? Te haces uno con tu instrumento, ¿verdad? Y afinas tu instrumento. Yo, Alexis, veo un par de guitarras atrás, tal vez, ¿verdad? Son guitarras las dos.
¿verdad? Y te haces uno con el instrumento. Sí, cuando fluís de allí, es un espacio mágico. Tal vez cuando estás en tu momento de inspiración, tocando, cantando, estás en una parte mágica. Somos igual cuando hablamos del ego y la esencia, de la sombra y de la luz, cuando hablamos de interactuar con otro, cuando hablamos lo que significa el enneagrama, que me permite conocerme y conocer mi instrumento. Entonces la invitación es, si aún hay algo de temor a la sombra, solo es conocerla. Es, ay, temo algo de esto, pues significa que aún hay algo que no conozco. Y eso me mantiene una curiosidad por la forma, la dimensión, el tamaño y el cómo está mi sombra día a día. Creo que les pasa, a mí me pasa, yo reconozco mi sombra cada día porque en ocasiones creo que ya puedo poner palomita a algo o chulito a algo y de pronto la vida me dice, no, ven acá, date cuenta que, y tan, ¿no? Y hay algo, y cuando ya me siento que ya superé, como en el juego de la oca, que ya superé alguna de las pruebas y toma, que ahí viene la otra, vuelvo y lanzo los dados y hay otro desafío y esa es otra manera de ver mi sombra. Y entre yoka y yoka, ¿cómo es que dicen que me toca? ¿Cómo es la cosa, Isa? Es por ahí, ¿verdad? Entre oca juega que me toca, decían, ¿no? Sí, de oca en oca y tiro porque me toca. Y tiro porque me toca. Ahí está. Eso es la invitación, es lo que quisiéramos que empezaran a ver desde esa perspectiva, a reconectar, a resignificar desde esa perspectiva. Y de alguna manera para eso es importante pegarse un viajecito a la sombra que es tremendamente necesaria e interesante y verla desde diferentes matices. Hoy Isa tiene una mirada muy linda de esa sombra, ya a la luz del enneagrama, que Isa, si quisieras ya Sí, pero lo he compartirnos. ido cambiando, lo he ido cambiando. Ay, porque la Estoy sombra cambia y así absolutamente es. insoportable, sí, sí, es decir, es absolutamente imposible conmigo, sí. No, bueno, la cuestión es, ¿has terminado, Alberto? Sí, sí, adelante. Vamos, ¿Eh? yo creo que estamos listos para escucharte lo que nos traes de sorpresa hoy. Bueno, que va, me he estado mirando entre el inmenso material que tengo, ¿no? Para ir un poco alineado con lo que estás diciendo. Y bueno, yo quisiera hacer como decir dos cosas. La primera es que este es un mundo muy denso, es decir, estamos en una dimensión muy densa en donde la esencia no aplica y tal, así como tal. Es decir, hay que hacer un ejercicio de adaptación a un mundo de hidrógenos y eso el enneagrama lo explica y tal, ¿no? El enneagrama de los procesos, el enneagrama de las octavas, el enneagrama de los mundos, de las órdenes de leyes de hidrógenos, ¿no? Con lo cual, tenemos que, por supuesto, ir en búsqueda de quién realmente somos, pero el concepto de autenticidad va siendo tan auténtico siempre como se manifiesta. Es decir, todos los Albertos, todos los Isabeles, todos los Genovevas que hay, porque son las tres personas que veo juntas, que han sido a lo largo de toda la vida, han sido auténticos en tanto en cuanto se han dado. Con lo cual hay que revisar un poco el tema de autenticidad, porque si en un momento dado el ego, que aprende muy, muy bien el enneagrama, piensa, es que yo soy así, entonces uno se bloquea, se cristaliza. ¿De acuerdo? Es que yo quiero ser el ser real, ¿no? Y entonces nos confundimos y vamos a ver cuál es el ser real, ¿no? Y entonces, en todas las actualizaciones que va habiendo para poder explicar el enneagrama, porque en sus orígenes explicaba muy poco, pero se han ido haciendo actualizaciones muy interesantes, investigaciones, y se le han ido poniendo palabras a las cosas también. Entonces, sombra, que nos parecía tenebroso y tal, y además, bueno, era como el psicoanálisis freudiano y tal, ¿no? Que los que hemos estudiado Freud, pues hemos tenido alguna que otra pesadilla, ¿no? Pero luego llegó Jung, en el que habló de que la sombra es un constructo maravilloso, que si no hubiera sido construido no hubiéramos llegado hasta aquí e incluso no habríamos sobrevivido. Es decir, que es un constructo de supervivencia, que dependiendo del grado de adaptación o sobreadaptación que hayamos tenido que hacer, y eso es en función de que el ambiente haya sido más o menos amable, es decir, si ha sido más amable ese constructo y esa sombra, vamos a decir, nos va a arrojar un feedback y tal a través del cual, pues a lo mejor no tendremos tropiezos o tantos tropiezos en la vida. Pero sombra hay, en cualquier caso. Luego también otra cosa que quería decir es que de la sombra se sacan los talentos y además uno puede aprovechar la sombra para hacer una gran creatividad en el mundo con la sombra. Quiere decir, se forma parte de uno intrínseca y no es cuestión de ir a bombazos con ella, de diluirla con ácido sulfúrico, ¿entiendes? O ir a la silla vacía, meterle palos y todas esas cosas que alguna vez hemos pasado por ello.
Y claro que el ser humano, mientras que está investigando, pues va también actualizando, ¿no? Y hoy día no queremos terceros grados. Ya el ser humano ya se está enterando un poco de la realidad, no se necesitan terceros grados, ¿de acuerdo? Y eso es un poco los que veníamos a traeros, Alberto y yo, ¿no? Un eneagrama en el cual con sinceridad y con honestidad podamos reconocer algunas cosas que no vemos de nosotros mismos, que las ven los demás, y que es una pena que nos las perdamos porque reflejan mucho una manera de ser, y le tenemos mucho miedo. Porque a lo mejor sentimos que hacemos el ridículo, nos da vergüenza o nos da miedo, o de repente decimos Dios mío y tal, porque somos muy dramáticos, muy exagerados, no por otra cosa. Porque todo lo que hay en la sombra es un constructo perfecto, increíblemente construido, una maravilla, una obra de arte que se ha tenido que hacer para que podamos sobrevivir en un mundo tan denso de hidrógenos, ¿no? En donde no se nos dan instrucciones. Se nos dan las instrucciones que los padres proyectan para hacernos con el mundo, con la situación, con lo cual va a haber un tema de inseguridad que va a formar parte de nuestra sombra a veces, ¿no? Y eso nos va a impedir en un momento dado poder tomar decisiones más fluidamente, confiar en nosotros mismos, y una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Luego también, bueno, el amor incondicional que todo ser vivo espera, bueno, pues se ha encontrado condicionado en un momento dado, con lo cual pues entonces va a haber un problema va a haber un tema con los afectos, los sentimientos, las carencias, y los demás y tal, y de cómo yo me reflejo en los demás, y esto también va a ser generalizado, ¿no? Luego también va a haber un tema relacionado con la vida-muerte, ¿no? Es decir, ha habido situaciones límites en las que hemos tenido que en el momento enfrentar, ¿no? Esto va a hacer, bueno, pues que en un momento dado pues tengamos mucha rabia, mucha ira, también mucha tristeza, mucho dolor y a veces mucha inseguridad y hasta que vayamos aprendiendo sobre la inseguridad, sobre la falta de autoestima, o sobre el tema relacional, territorial, ¿no? El tema de yo existo, quiero ser, necesito que se me vea, ¿no? Que es el tema más visceral. Porque efectivamente tampoco hemos sido vistos tal y como somos. Vivimos en una humanidad en la que la proyección es el mecanismo fundamental a través del cual filtramos el mundo y vemos el mundo. Y se nos ha tratado como proyecciones en un momento dado en este mundo. Todo eso tiene un sentido y tiene un sentido evolutivo. Y tiene un sentido, además, es muy espiritual, es porque lo vamos a ir viendo, porque además el eneagrama nos va a hablar que eso tiene un sentido, que es un trabajo de desarrollo personal, es un trabajo de autodescubrimiento, es un trabajo de autoconocimiento, lo que hemos venido realmente a hacer este mundo, y hay algunos que nos hemos dado cuenta. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, somos los que estamos aquí reunidos. De repente hemos sufrido. En un mundo en el que el dolor está asegurado, hemos convertido el dolor en sufrimiento. En un momento dado no hemos entendido, no hemos aceptado la realidad y nos hemos rebelado contra la realidad porque no nos han explicado que hay unas leyes universales y que está todo perfectamente bien pensado y que hay un propósito de amor en todo lo que se da y que la buena noticia está asegurada. Pues eso, por ejemplo, no nos lo han dicho. Nos han proyectado el mundo de nuestros padres, educadores y las personas de referencia que ellos estaban viviendo. Y entonces nosotros nos hemos tenido que ir a otro mundo y tal a vivir porque cada uno vive en su mundo. Y es precisamente lo que estamos haciendo, intentar entrar en un mundo que también existe en este mundo, en el cual seamos conscientes de nosotros mismos. Y eso es lo que el eneagrama, justamente cuando de repente uno toma esa decisión, aunque sea inconscientemente, llega al eneagrama. Insisto en que la esencia es una búsqueda, pero no tiene que ser una búsqueda compulsiva, porque la autenticidad se va dando continuamente.
¿De acuerdo? No es de este mundo, es algo que iremos descubriendo poquito a poco cuando empiecen a salir nuestros valores, cuando empiecen a salir nuestras virtudes, cuando empezamos a ver la vida objetivamente, cuando nos quitamos los filtros y los velos que nos hacen distorsionar la realidad. Entonces estaremos muy cerquita y tal, ¿sabes?, de encontrar a alguien que tiene alguien que es tan auténtico como los demás, que mora en nosotros mismos, que está funcionando más con la luz y tirando de sombra cuando es necesario. En este mundo sin sombra es muy peligroso transitar. Si no, mejor nos vamos a un monasterio a rezar y a ponernos en posición del loto. Porque vamos a tener que estar pues hablando con egos y comunicándonos con egos y entonces será nuestro ego, en cierto modo, el que estará o al cargo o no al cargo, dependiendo de nuestras relaciones o dependiendo de nuestro entorno o de nuestros escenarios. Pero tirar de ego a veces, bueno, pues es interesante. Primero porque el ego también nos va a dar costumbres, hábitos, patrones y tal, que tampoco hace falta revisar todo el tiempo y tal, ¿sabes? Como por ejemplo es aprender a conducir, hacerte una tortilla, hacer la cama y cosas automáticas y tal, que no son esenciales, pero son producto de la construcción egoica de ahorrar energía, ahorrar tiempo, sobre todo ahorrar energía vital. Pero sin embargo hay otros patrones y otros hábitos instintivos, emocionales y mentales que sí que conviene revisar y que sí que conviene en un momento dado convertirnos un poco en espeleólogos. Y verlos y poner luz y darnos cuenta de que ha tenido un sentido en nuestra vida, de que haya sido así, pero que a lo mejor ya está un poco desactualizado el tema. A lo mejor ya no aplica el estar continuamente en el mismo rasgo y en el mismo patrón. Y entonces ahí solamente se puede cambiar lo que se conoce, porque si no se conoce, no se puede cambiar. No se puede deconstruir, o por lo menos un poquito, porque no se trata de eliminarnos, sino de la misma manera que se construyó, deconstruirlo. Y por supuesto dando otra alternativa, porque no se puede deconstruir algo si no tiene uno otra alternativa. Y entonces en la sombra también están las alternativas, porque también están los talentos negados que de alguna manera pueden deconstruir lo construido. Con lo cual va a ser necesario. Eso lo dijo Jung. Jung puso esperanza en la sombra. Jung decía que en la sombra también está el hecho de que tú eres guapa, el hecho de que tú eres listo e inteligente, el hecho de que tú eres capaz de conseguir tus objetivos, el hecho de que tú tienes valores, el hecho de que tú eres compasivo, el hecho de que tú tienes buenas intenciones, buenos propósitos y el hecho de que eres un ser humano que viene a aprender a ser feliz y amar. Es decir, algo muy interesante y muy bonito. Y eso también está en la sombra. Porque nos hemos hipnotizado con el mundo de las formas y nos hemos sobreadaptado a ello, y entonces ahora viene la palabra miedo. Y entonces voy a poner unas diapositivas sobre los miedos de cada eneatipo que acabo de encontrar, que a lo mejor no habréis visto, los que las habéis visto medio todas y tal, ¿no? Y la he encontrado Noa, que mientras que estabas hablando, Alberto, estaba yo trasteando, y entonces trasteé. Y finalmente, pues aquí encontré esto, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y es un miedo inconsciente que tiene cada tipo. Y que sería muy interesante que revisáramos, ¿de acuerdo? Y que revisáramos a ser posible, porque claro, si yo le digo a un 8 que tiene miedo a ser dañado o traicionado por otros, lo va a negar, porque tiene un mecanismo de defensa que se llama la negación, que es el guardián soldado del inconsciente. Con lo cual lo primero es que se vas a encontrar con un soldado que te dice que yo tengo miedo y tal, ¿sabes? Pero sin embargo la vida, el hecho de que uno se interese, podremos debatir con el guardián para decirle vamos a ver lo que hay dentro y cuando sea objetivo lo que veamos y tal, tú verás si lo guardas o no. Pero sí, el miedo básico del 8 es a ser dañado y traicionado, a ser devastado y humillado. Y entonces esa es la sensación que esa sí que tuvo de cómo era el mundo en un momento dado. Además con una cuestión de inocencia, siendo inocente. Es decir, con lo cual pues va a haber varias reacciones a eso. Una, por supuesto, va a ser la protección de los inocentes. Por otro lado, también la presión bestial que se le hace a los inocentes para que espabilen y no haya que protegerlos. Y por otro lado, estar en una vida de batallas.
en la que lo que se libra en esta vida son batallas. En el caso del 9, del eneatipo 9, es el miedo a la pérdida y a la separación, el miedo a que se deshaga algo, a que se rompa algo, a la ruptura, a la disgregación, es decir, a que algo que esté establecido se deshaga. Este miedo viene también del miedo a no existir, a que no sea uno, que no sea importante la existencia de uno. Y también va a ser un miedo básico en un momento dado en el 8, en el 9 y en el 1, que tienen la herida fundamentalmente en la parte territorial, en la parte de la independencia, de la autonomía, de la libertad. Entonces, es como querer tener derecho a existir. Lo que hay más en el fondo, ¿no? Hay un ninguneo, un baile de vida y muerte, en el cual la presencia para ellos es muy importante, el que se les vea, el que se les note, y efectivamente por ahí van a andar luego y tal, ¿sabes? Lo que vamos a explorar en su sombra. En el caso del 1 es miedo a ser corrupto, inadecuado o malo, ¿de acuerdo? Es decir, miedo a no tener derechos. Porque no esté cumpliendo con los estándares y tal, sabes, que la vida pueda exigir para que un ser humano tenga derechos. Y entonces este es un miedo muy profundo, es un miedo que realmente es muy difícil incluso hasta de reconocer, porque a lo mejor uno se comporta de un modo en que a él o a ella le parece que ese miedo no existe y sí exista, por eso se llama la sombra. Y se llama así, además, ese miedo, porque hemos elegido, los que hemos investigado y los que nos hemos formado y los que seguimos investigando, las palabras adecuadas para que se entienda que sea así y no de otra manera. Porque una de las cosas que hace la sombra, y sobre todo cuando aprende enneagrama, es confundirte. No es interesante poner la luz en la sombra en un momento dado, porque la sombra te está protegiendo. Está protegiendo tu vida y tal, ¿no? Entonces no es necesario descubrirla y mucho menos sus estrategias para poderte proteger tu vida. Sobre todo esa es la sensación de sombra de los viscerales. Es decir, derecho a existir. Entonces puede parecer muy fuerte y puede parecer muy profundo y puede parecer como anda, que a dónde se ha ido esta, ¿no? Pero sin embargo es así como se llama y así como se dice y así como descubren los viscerales cuando introspeccionan en ellos y tal, que esa es la gran herida. Por eso Cris Bolívar, que es otra investigadora, dice que es una herida de muerte. Por ahí tengo un PowerPoint y ahora os lo enseño. Luego tenemos las personas que si son vistas por los demás, si son queridas por los demás o si son bien interpretadas por las demás, tienen derecho a la conexión amorosa. Tienen derecho a ser amados, tienen derecho a sentirse amados, a sentirse valorados, a sentirse formando parte de, y si no, no. ¿De acuerdo? En el 2 se da la circunstancia de el tener el miedo en la base a no ser digno de amor. Por eso muchas veces se conduce el comportamiento hacia la seducción de los demás para que me quieran. Y si los demás no me quieren, entonces se corrobora que no soy digno de ser querido. Y los demás, y los demás, y los demás. Aquí es como, es buscando a mamá, es buscando el amor, buscando el afecto, buscando el amor incondicional, buscando la comprensión, buscando lo que se puede buscar de lo que es una figura nutricia, una figura relacionada más bien con el afecto, ¿no? Porque aquí en los mentales veremos el buscando a papá, buscando seguridad. Oye, mamá y papá no es ni una señora ni un señor. Hay señores que hacen de mamá y señoras que hacen de papá y viceversa. Pero esa es la búsqueda. La búsqueda es, por favor, quiéreme, por favor, compréndeme, porque compréndeme o apláudeme o demuéstrame que me quieres, es, por favor, amame, porque así yo sabré si verdaderamente soy digna de ser amada. Y además lo que pasa con el ego es que nunca tiene suficiente. En los viscerales les va a pasar lo mismo. Y tal, por mucha presencia que quieran hacer o por mucha ausencia, nunca va a ser suficiente. Y van a tener que llamar muchísimo en un momento dado la atención. Pues lo mismo le va a suceder a los emocionales. Y es que no vale nunca, porque el ego y la sombra no tiene nunca suficiente. Y entonces por eso se tiene la idea loca de no ser digno de ser amado. Pero si se revisa la sombra,
y se da cuenta uno de esta creencia nuclear, de esta idea loca, de esta base de tu sistema cognoscitivo, de tu sistema a través del cual luego vas a interpretar el mundo, puedes revisarla, puedes darte cuenta de las cantidad de veces que has sido amado, que has sido contenido, que has sido comprendido, que has sido aplaudido y que se te ha dado valor. ¿De acuerdo? Para apostar tal por poner la atención no en la carencia, sino en el agradecimiento, en lo que verdaderamente hay. Porque ahí donde pone la atención, eso se hace grande. Y a donde deja de poner uno la atención, se hace pequeñito. Y el problema con la sombra es que uno está mirando hipnóticamente hacia lo que la sombra proyecta. ¿De acuerdo? Y entonces es cuestión de ampliar miras. Y entonces ahí va a estar muy interesante también hacer un trajín cognoscitivo para cuestionar y revisar el miedo a carecer de valor por sí mismo, en el caso del 3. Si tú no me das valor, yo no valgo. Eso es una tragedia que en un momento dado le puede conducir a uno a hacer verdaderas barbaridades y tal, ¿sabes? Tanto en las relaciones como con uno mismo. Para poder salir airoso de esa idea nuclear, ¿no? Miedo a no tener identidad o a ser mal interpretado, que es el estar fastidiando tus relaciones todo el tiempo porque nadie consigue lo que tú quieres que se consiga de ti. Y es imposible que nadie consiga eso de ti si no lo consigues tú. Más aún, ojalá lo consigas, porque a lo mejor no es eso lo que hay que conseguir. Entonces es muy interesante conocerlo, porque además se va a incrementar mucho el amor por nosotros mismos y la compasión. Nos daremos cuenta además de lo frágiles que somos y de lo fuertes por otro lado. Y nos daremos cuenta de la maravilla que es un ser humano cuando ya pasemos la barrera de querernos defender contra esto. Porque es que esto es así. El eneagrama es muy científico. El eneagrama lo estamos viendo todo el tiempo, todo el rato, pero fundamentalmente, como decía Alberto, en nosotros. Anda que no nos pillamos veces con las manos en la masa, ¿verdad, mi querido Alberto? Los profesores, incluso a veces los peores y tal, ¿no? En un momento dado, ¿no? Como decía Gerardo, ¿no? Te ponen de profesor porque no hay manera de hacer algo contigo. Y a lo mejor siendo profesor espabilas, aunque solo sea y tal por la responsabilidad de tener que dar ejemplo, ¿no? Y de todas formas, en cualquier caso, aparte del desafío maravilloso de enseñar esta herramienta efectivamente. Es decir, no puede estar, aquí no aplica lo de a Dios rogando y con el mazo dando, no, aquí no aplica. O en casa del herrero cuchillo de palo, no. Hay dos tipos de virus. Porque ahora que estoy efectivamente estudiando PNL y tal, ahora estoy en la fase divertidísima de los virus mentales, ¿no? Y entonces todos tienen vacuna, pero hay que ser creativo, hay que amarse, hay que tener sentido del humor, hay que aceptarlo con humildad y hay que hacer una obra de arte con ello. ¿De acuerdo? Porque se puede hacer una obra de arte con ello, pero con humildad, si no es imposible. Tenemos mucha soberbia el ser humano, por eso tiene que venir un eneagramazo y tal a caernos y tal, ¿sabes? Ahí ¡pumba! ¿No? Para que nos demos cuenta de algo, porque si al ser humano no le cae un meteorito no se entera de nada. Y entonces el eneagrama es bastante meteorítico y tal, ¿no? Es decir, porque conmueve, remueve, mueve, llora uno, ríe uno, salta uno, se cae uno. Es decir, desde luego, igual que antes de conocer el eneagrama no te deja. Y luego tenemos lo que os decía, ¿no? La seguridad, buscando a papá. Dame instrucciones, ¿cómo se hace esto? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo puedo yo hacerme con un mundo que no desconocido, con un mundo además amenazante y que además con un mundo imprevisible, donde la incertidumbre impera? Y entonces hay niños que son más sensibles a la presencia física y el territorio y en lo que se llama el tener derecho a vivir. Y aquí tenemos a las personas que necesitan instrucciones y tal para poder transitar y pasar a la acción. Porque los 5, el 6, el 7, el problema es pasar a la acción. Por supuesto, no digo que no hagan nada, porque hay algunos que son hasta hiperactivos, ¿no? Pero hay que hacer y haceres y tal, que es el hacer por hacer es una anestesia, ¿de acuerdo? Que se llama tomar decisiones.
decisiones importantes en tu vida. Entonces en el 5 es miedo a ser incompetente o incapaz. O sea, veo un mundo absolutamente absurdo en un momento dado o absolutamente incomprensible, en donde ¿dónde están los recursos para que me haga yo con estas situaciones? Esto es una barbaridad y tal, ¿no? Me lo tengo que estudiar todo, me lo tengo que aprender, ¿no? Porque no tengo herramientas para hacerme con la situación. Es una situación de aislamiento, es una situación de desapego, a la que se puede llegar en un momento dado con este miedo, ¿no? En el caso del 6 es miedo a carecer de apoyo, orientación. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué decisiones hay que tomar? ¿Por qué esta decisión y no otra? ¿De qué va esto? ¿No? Entonces es como ver el mundo y tal como una especie de azar ansiógeno en que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento y cualquier cosa puede ser el horror. De repente aparecen las leyes universales, que son las instrucciones que a lo mejor necesitamos todos, porque aunque no estamos padeciendo justamente ese foco, todos hemos seiseado. Y todos hemos cinqueado y todos hemos cuatreado, porque como decía Alberto, el eneagrama, por supuesto, trata de las fijaciones, pero trata también de los movimientos y tránsitos que conscientemente uno puede hacer, no precisamente hacia los miedos de las otras estrategias, sino hacia las resoluciones. Ahora os voy a poner una cosa de mapas que es muy interesante. En el caso del 7 es miedo a ser desvalido o a quedarte atrapado en el dolor. A no tener recursos y tal para poderse hacer con una nutrición amorosa y tal perdida. Y todos estos miedos crean creencias nucleares que luego van a estar en nuestro sistema operativo y nos van a hacer interpretar el mundo de una manera que al principio ha sido, vamos a decir, natural y además incluso ni buena ni mala, neutra, pero que a partir de un momento dado empieza a no tener sentido para nosotros, ¿no? Aquí había otra cosa que yo había visto, a ver, no sé por qué no se pasa la diapositiva, ahora se pasa. Los mapas, porque quería ver. Esto da lugar a que veamos el mundo en un momento dado de esta manera. Y aunque, por ejemplo, si digo en el 8, el mundo es un lugar difícil donde solo sobreviven los fuertes, de modo que protegeré a los inocentes, esto no se lo dice el 8. Es así para él. Con lo cual no necesita decírselo. Y cuando se lo dices y lo mira y ojalá sea sin mecanismo de defensa, porque solamente he hablado del mecanismo de defensa del 8, es decir, todos tenemos un mecanismo de defensa para no ver esto, ¿de acuerdo? Te lo puede negar. Y si le dices al 4, en el mundo los demás tienen algo que a mí me falta, ¿qué me pasa? Dirá, no, no es así y tal, realmente es de otra, y empezaremos a poner excusas y nos iremos por peteneras y lo negaremos y pensaremos que no, que qué exageración, o preferimos ser otro malo diferente o tener otra sombra diferente a la que tenemos y entonces nos identificamos mal y entonces hay una cosa que se llama fabulación en el eneagrama, que es querer ser otro eneatipo diferente al que uno es. Todo eso son mecanismos de defensa y todo eso es la sombra escurriéndose entre las manos. Entonces es un tema que de repente en un fin de semana no soluciona, se soluciona al final de tu vida. Se va solucionando. No es algo que es como el dolor de cabeza, que te tomas una aspirina y se te pasa el dolor de cabeza, no. Es decir, yo no sé cuántos años llevas tú, Alberto, más o menos unos 22, 20. Son 21 exactamente. Sí. Yo 27, y la sombra anda por aquí, ¿qué tal? ¡Hala! La conozco y tal, ¿sabes? Y de repente, cuando uno está bajo de energía vital, toma el cargo. Por eso es muy importante el tema de la energía vital, para no caer en esto, ¿no? Entonces, de la misma manera que decíamos eso en el 8, en el 9, el mundo es un lugar donde no puedo autoafirmarme. Luego lo que haré será crear consenso. Yo creo que estas son las frases que están muy bien elegidas para que luego Antonio, Pedro, Melisa y Susana, que son 9, sean completamente diferentes. Pero tienen eso, los 3 o los 4. Cada uno en su modalidad, con su genética, con sus experiencias, con su idiosincrasia, con su individualidad, ¿me entiendes? Pero hay eso. Entonces es muy interesante distinguir el mapa del territorio.
Uno puede tener este mapa, pero uno no es esto. Uno es muchísimas otras cosas mucho más interesantes también, pero también esto. Y cada uno lo va a llevar a cabo, por eso es tan difícil al principio en identificar bien, porque cada uno va a tener su comportamiento y no va de comportamientos esto, va de esto. Va de lo que estamos diciendo, no de cómo uno se comporta. Nunca identifiquéis a alguien por cómo se comporta o por cómo se viste o por qué gestos pone, porque podemos estar transitando por otro eneatipo. Podemos estar sieteando y tal por una época de nuestra vida, o seisando lleno de dudas y de inseguridades, o aislándome y tal, ¿sabes? Que quiero tomar energía y prefiero no estar, y de repente, no, mira, está aislado, es un 5. No, a lo mejor no. ¿De acuerdo? O lamentándonos y quejándonos, y eso no quiere decir que sean 4. Anda que los 8 y tal, ¿sabes? Hacen unas quejorreas, y los 6 ya ni te cuento y tal, ¿no? Me refiero. Es decir, que verdaderamente hay que estar muy interesado y tal, y para ello hay que tener mucho amor para saber qué eneatipo es una persona, y hay que tener mucho interés. Lo importante es ver la nuestra y tal, ¿sabes? Porque es que además, como decía Alberto, el eneagrama está enterito dentro de nosotros. Somos un eneagrama, ¿de acuerdo? Pero tenemos, y eso sí que lo decía Ichazo, una fijación. Y además está perfectamente bien puesta la palabra, fijación. Me lo decía además Alberto, un alumno de Ichazo que se llama Tato Gómez, que era un 9T, un 9 transmisor, y estaba obsesionado con el tema de la pareja. Y entonces yo le decía, ¿pero qué te pasa y tal, con tanto hinchazo y tanto escarabajo y todas estas cosas espirituales que hacéis y tal, y todo el día fracasando y aquí llorando, que te va fatal, que no tienes un duro y tal, ¿sabes? Y que sobre todo en el amor y tal, ¿no? Cuéntanos, ¿no? Entonces me decía, sí, ¿no? Desde luego, tal, ¿sabes? Es cierto y tal, qué difícil es esto, pero es que claro, yo me enamoro perdidamente y de repente la fijación. Y de repente la fijación. Y es verdad que cuando las cuestiones de pareja y tal, los patrones al principio no entran en la relación. Lo que entra es una especie como de disolución del ego en la pareja, que es producto de una hormona llamada feniletilamina, que además se produce en la naturaleza y todos los animales también lo tiene el hipopótamo, también lo tiene el elefante, lo tienen todos y tal, ¿sabes? Que es para que la especie se reproduzca. Y nosotros lo confundimos muchas veces con el amor. Entonces la fijación, y digo, claro, es que sí, o sea, es decir, llega un momento en que aparecen todos los patrones galopando en una relación. Y entonces es cuando es el momento de ser conscientes de lo que está pasando. En el caso del 1, el mundo es imperfecto y yo trabajo para mejorarlo. Es una impresión. Es decir, es un yo superior de repente. Aquí es donde tenemos la autoridad en el eneagrama. Son personas que tienen un concepto de ser autoridad. Luego vamos a tener la parte media que es como agarrarte a la imagen, ¿no? Que es como un aspecto más narcisista con baja autoestima. Y luego el hueco oscuro del eneagrama donde están el 4 y el 5 y tal, inadecuación absoluta y tal, ¿no? En un momento dado, ¿no? Y entonces aquí tenemos los mapas, El mundo está lleno de gente que necesita mi ayuda, si pues soy necesario, pensaría el 2. El 3, el mundo valora a los ganadores, de modo que mi objetivo es esforzarme para evitar el fracaso. Pero fijaros qué condena. En el mundo los demás tienen algo que a mí me falta, que me pasa. Porque además esta pregunta no tiene respuesta. Respondas lo que respondas, no hay respuesta. O sea, hay que salir de esta pregunta y de esta afirmación. No está bien formulado, pero es una consecuencia de ese miedo, que es lo que conforma esa parte egoica, esa parte sombría que tiene como un núcleo que es el que llamamos el carácter, lo caracteriológico, que es la sombra que realmente le tenemos que poner luz. Por ahí el constructo que nos hace estropear nuestras relaciones, autoboicotearnos, y que está lleno de soberbia, de ira y de pataleta. Ahí es donde está el núcleo de la cuestión. Y tiene que ver con todo esto. El mundo tiende a invadirme, así que necesito intimidad para proteger mis recursos y recargar mis energías. Es decir, y si cualquier 5 lo piensa y lo descubre, lo verá. En el caso del 6, el mundo es un lugar amenazador e inseguro. Debo ser leal y cuestionar la autoridad. Y entonces se llena de deberes y tal, ¿sabes? Para poder ser un buen soldadito humano.
que cumple, que es cumplidor y tal, ¿sabes? Con lo que el ser humano ha de hacer en este mundo. Lo que pasa es que nadie se lo ha dicho. Y entonces se pone a buscarlo compulsivamente y con miedo. Y también desconfianza de sí mismo. Y luego en el 7, que el mundo está lleno de oportunidades apasionantes, de modo que miro hacia el futuro. Por supuesto que esta puede ser una compulsión, ¿de acuerdo? Y además, en cualquier caso, hay muchísimo que decir sobre cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que os quería enseñar. Y dejamos la parte de las heridas, que era lo que en principio iba a hacer, pues para el próximo día, porque me he enrollado, efectivamente son -5, acabo de ver la hora, y queríamos dar 10 minutos para que se nos pregunte sobre lo que hemos dicho tanto tú como yo, Alberto. Así es, qué lindo poder abrir micrófonos y escucharlos un ratito. No sé si incluso en el chat hay alguna pregunta. No hasta el momento, sí hay varias expresiones de estar de acuerdo con muchas de las cosas que has compartido. Algunas personas que ya se sienten cómodas o identificadas en alguno de los tipos dicen que ratifican lo que has estado conversando, lo que hay hasta ahora. Hay frases muy contundentes y muy bonitas que estaba encontrando y que vamos a compartirlas y tal en los 2 días que nos quedan y tal sobre estas cosas que, bueno, que es así como se llaman, ¿no? Porque también al ego le sienta un poco mal que se ponga en palabras. Y a veces confundimos esas palabras, Isa. Por ejemplo, estás hablando de miedo ahora y qué interesante poder decir y dejar claro que miedo no significa cobardía, ¿no? ¿Qué Porque a niño no ha veces lo tenido miedo? confundimos. Claro. Preguntan, ¿los eneatipos se espejan? Vamos a abrirle a Laura el micrófono para que nos pregunte un poquito más detalladamente qué es lo que el miedo es. Eneatipos se espejan. ¿Nos hacemos espejos los unos a los otros? Claro que sí, por supuesto. Este es un mundo de espejos, además. Y hay personas que nos enseñan nuestra sombra. Y son personas que no nos caen muy gratamente, además, y tal, porque ponen luz en donde nos sienta fatal. ¿De acuerdo? Y eso es también algo que luego, finalmente, si lo vemos con la foto grande, es mucho menos ansiógeno. Pero ¿quién no se ha encontrado con alguien que le ha dado feedback? Y no precisamente amable. Entonces, cuando alguien te toca la herida, te sienta mal, te sienta muy mal y puedes reaccionar dependiendo de en qué centro estés de una manera u otra. Pero generalmente nos solemos encontrar con el eneagrama cuando hemos recibido un fuerte daño. O tenemos pupa, como decimos aquí en España. ¿Verdad que sí? ¿Qué más se preguntan? No sé si hemos Elena, contestado. Elena tiene la mano levantada. Si quisieras, si pudieras abrir tu micrófono, Elena, te escuchamos. Hola, ¿me oís? Sí, Sí, Te vale. escuchamos bien. Buenas tardes. buenas Yo tenía tardes. una duda en relación a los miedos de cada eneatipo, porque, bueno, yo estoy ahí en un proceso de indagación y he descubierto que el miedo con el que más resuena ahora es con el miedo del 8, pero yo no soy un eneatipo 8 para nada. Sin embargo, siento que estoy muy ahí con el tema de la traición, del proteger. Entonces, bueno, me preguntaba esto, ¿no? De si es posible a veces identificar los miedos de eneatipos a los que tu flecha quizá tiende más que los tuyos propios de por eneatipo. No sé, un poco ahí ando. Lo que hay que descubrir es el miedo que se ha repetido con más frecuencia como patrón. Y además hay frases que explicitan incluso mucho mejor que cuál es exactamente el miedo del 8. Porque el gran miedo del 8 es un miedo a ser humillado, es un miedo de humillación, pero de haber sido fortísimamente humillado desde su sensibilidad, tal y como percibe el temperamento 8, la humillación. Porque aquí yo creo que todos hemos percibido la humillación. Entonces, hay que explicarlo con muchas frases. Una de ellas es a ser dañado y traicionado. Él consideró además esa humillación una traición. Pero luego veremos en el 6 también que hay mucho tema de traición y de lealtad, con lo cual es necesario no confundirse. Porque la reacción del 6 va a ser diferente y como diferente será 6 y no 8.
Pero hay mucha confusión, hay mucho 6 que se cree 8, muy poco 8 que se cree 6, pero mucho 6 que se cree 8, porque hay reacciones emocionales muy fuertes en un momento dado, y precisamente por traición. O sea, ¿por qué? Porque alguien te ha traicionado tu confianza. Y con respecto a lo de la flecha, esto, bueno, puede haber alguna herida en ti y tal que tenga que ver con esa herida. No hace falta que sea flecha. Sí, o sea que no tiene por qué ser que como el 2 a veces se descentra en el 8, No. lo esté viendo más ahí, que podría ser otra cosa. Porque es que lo veo ahora muy claro y digo, a ver, ¿esto de dónde sale? Y además yo también me apuntaría como 4 a esa herida en un momento dado. ¿De acuerdo? Pero no, y tal, ¿sabes? Puede haber heridas adyacentes, por supuesto que sí, pero hay una principal y esa es la que construye el rasgo. Y hay que reconocerlo. Y le puede gustar a uno un miedo más que otro. Y le puede molar más tener un miedo que otro, como decimos en España. Molar, es decir, como que presentas mejor tarjeta de visita teniendo este miedo que otro. Estos son opiniones. Pero luego haces esas trastadas. Gracias. Bien. Pregunta... Alexis tiene una pregunta acá. ¿De qué manera nuestros talentos tienen relación con nuestras sombras? ¿O cómo podemos aprender a verlos desde ese lugar? Pues, por ejemplo, los 6 podrán ser magníficos espías, porque han estado toda la vida escaneando congruencia y tal en los demás y no viéndola. El 4 podría ser un gran lírico y tal, ¿sabes? Una persona esencialmente creativa y original en un momento dado, después de tantas pasiones y tantas contrapasiones y tantas movidones. Y sí, claro que sí, por supuesto, el 9 puede ser un gran consultor. ¿De acuerdo? De todos los, incluso de las cosas un poquito más sombrías, también se puede encontrar talentos y tal, o puede uno desarrollar talentos que gracias a ese entrenamiento pueden darse. La sombra forma parte de ti. No puedes de repente hacerte una castración de sombra, ¿no? Y va a estar contigo toda la vida. Lo que pasa es que en vez de poseerte a ti, tú la gestionas a ella. Esa es la diferencia. Si no, se queda uno poseído. Es como una posesión. Es verdad. Y sobre todo es muy aburrido porque es siempre igual. Así es un entrenamiento. La palabra que pusiste clave ahí, Isa, tiene que ver con entrenamiento y tiene que ver mucho con cómo empezamos a comprender y asimilar esto que está pasando en la sombra. Por ejemplo, el 8, desde esa vulnerabilidad, de pronto está pensando en la fuerza, pero su aprendizaje y su talento no es la fuerza, es la fortaleza. Entonces, fíjate cómo lo transmuto y lo vuelvo algo de valor, que es un talento para mí. Claro. El 4, ya que estabas hablando del 4, está pensando en la diferencia, pero cómo lo transmuta y lo convierte en originalidad, en la capacidad de volver al origen, ¿verdad? Y así lo podemos jugar con todos. Vamos a verlo. Pues viene desde allí como lo propones. Eso es. Mónica, tienes manita levantada también. Sí, hola. Oigan, yo quisiera que profundizaran tantito más en el 9, como algún ejemplo práctico o así de cómo supera ese miedo y se ve que lo superó. Hombre, es un eneatipo muy terco, el 9, efectivamente, y es un eneatipo además que no registra por el mecanismo de defensa de la narcotización su sufrimiento, con lo cual es muy difícil vamos a decir, por supuesto, no es más difícil para un 9, ni hay mejor ni peor, ni nada por el estilo, pero el 9 tiene que ver en peligro en un momento dado su mundo y tal, ¿sabes? Para darse cuenta de su anestesia. ¿De acuerdo? Porque tiene mucho miedo a la disgregación. ¿Tiene que ver con el cuerpo, que lo sienta? Y eso puede hacerle espabilar, ¿no? Estás hablando un poco de lo que aprendimos con el focusing, ¿verdad, Mónica? Sería un gran ejercicio para el 9 darse cuenta de su cuerpo, porque el mecanismo de narcotización también lo lleva al cuerpo.
Es decir, y además se narcotiza con hiperactividad. Pero es una persona que ha escuchado todas las opiniones. Es una persona que ha entrenado mucho ponerse en el lugar de todo el mundo. Es una persona que es capaz y tal de ponerse bien con Dios y con el diablo, y eso puede ser del ego y puede ser en un momento dado un motivo de conflicto, pero una persona que es capaz de mirar muchos puntos de vista y de no posicionarse tiene la virtud y tal, ¿no?, de ver muchos puntos de vista. Por eso se puede convertir en un gran mediador y un gran consultor. Ok. Y por Ese eso es un mismo también se puede confundir con un 2, ¿verdad? Hay dos cosas que tienen en común y es ponerse al servicio de los demás y tal y ayudar, ¿de acuerdo? Y no darle suficiente importancia a sus necesidades. Pero con dos sistemas operativos completamente diferentes y dos centros completamente diferentes también. Y también maneras de Por eso decía lo comportarse. del cuerpo. O sea, como que siento que el cuerpo al 9 sí le ayuda a definirse. A algunos más, a otros menos, depende, también hay subtipos, alas, muchas interferencias, hay también movimientos, ¿no? Dar recetas generalizadas, puede uno aproximarse hacia ellas, pero es muy complicado. Tendríamos que conocer a la persona. Siempre uno no esté hablando de los 9, sino de una persona. Tú en concreto estás pensando en una persona, Mónica. Sí. Claro. Entonces ahí entraría un poco lo que he dicho de que no solamente es un 9, sino también es una persona que tiene otras características y idiosincrasias e individualidades. Claro, gracias. Es difícil lo de las recetas generalizadas, muy difícil. Sí, claro. Guapa. Decía alguien Laura. si con los años se puede cambiar de eneatipo. Contesta tú. No, la respuesta es no. La respuesta es que puedes aprender a navegar por todo el mapa y el símbolo del eneagrama. Puedes aprender a hacerlo conscientemente y empezar a navegar aprendiendo o incorporando estrategias. O puedes dejarte y soltarte y caer en una inconsciencia que te permita soltar el control y navegar de otra manera, encontrando más bien unos mares de más movimiento y de más golpe, tal vez. Es decir, hay un gran movimiento y nos movemos en ese diagrama que tenemos dentro. Pero la clave, y cuando estés así, o cuando te sientas así, tal vez perdido, la clave es volver al origen, y siempre hay un origen. Así que no hay un cambio de eneatipo, ¿sí? Hay la capacidad de navegar consciente o inconscientemente por todo el símbolo en ti, encontrando desde estrategias o desde mecanismos de defensa o desde diferentes detonadores. Pero no, la respuesta sería no. No es voy a planear de aquí a 5 años ahora convertirme en un tal porque me parece súper agradable la conversación que tiene ese tal, ¿no? No. Pero sí puedo a mi manera tomar estrategias conscientes de ese tal para crecer y ampliar mi eneagrama y mi universo interior y desarrollar y conectar con mi potencial. Sí lo puedo hacer de esa manera sin dejar de ser quien soy. Y seré y me comportaré con la estrategia de un tal, pero siendo yo un Pascual. ¿De acuerdo? Siempre siendo yo un Pascual, tomando estrategias conscientes de un tal. ¿De acuerdo? Por no poner números, sino jugar al juego de los números. Hay un eneagrama de las estrategias, como bien ha dicho Alberto, que trata para personas que quieren objetivos, no es una cuestión de desarrollo personal, sino que es una cuestión más bien de mirar un poco cómo enriquecerme, que es el eneagrama de las estrategias, en la que habla de que cada tipo tiene una estrategia principal y que el problema es tener solo una estrategia. Cuando tienes otras 8 a tu disposición para poder entrenar. Pero nunca dejará uno de tener un patrón principal, un rasgo principal. De ahí que el eneagrama aplica como un mapa, porque si no, entonces no aplicaría como un mapa. Y ahí hay conceptos que vienen como axiomas eneagramáticos, es decir, el hecho de que se tiene un eneatipo. Luego Ichazo decía que se tiene una fijación en cada centro
y una fijación principal en un centro que es el principal. Por ejemplo, en el caso mío y tal vez mi fijación principal sería en el centro emocional, siendo un eneatipo 4, es decir, habiendo construido un eneatipo 4, pero yo tengo un 6 en el mental, porque me hice el taller, y un 8 en el visceral. Y entonces tengo además la tríada, bueno, en fin, da igual. La cuestión es que seiseo y ocheo. Pero sin embargo, mi fijación principal es la fijación del 4, que es la que se repite como un patrón. Y no decía que fuera bueno, hinchazo y tal, porque tener 3 fijaciones en vez de... Entonces tienes que ir a por las 3, porque son fijaciones. ¿De acuerdo? Claro. Lo que pasa es que ahí entonces es otro eneagrama. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en el eneagrama clásico de la personalidad naranjiano. Hay muchos eneagramas. ¿De acuerdo? El que nosotros hemos adoptado e investigado sin desmerecer los otros y también habiéndolos estudiado, incluso cuando es preciso y tal, en un momento hacemos encajes de bolillos y tal porque tienen relación, es el eneagrama de una sola fijación. A ver, ¿para qué? Para que un eneatipo se centre, Elvira, para que un eneatipo se centre hay que recorrer todas las flechas. Por ejemplo, el 3 ha de integrar luz y sombra de sus flechas 6 y 9. Desde mi punto de vista y hasta donde yo sé y por lo que he investigado, no sé de dónde lo ha sacado y tal. Es decir, eso como, vamos a ver, la cuestión es que es muy interesante las flechas para poder hacer movimientos conscientes. Porque en movimientos inconscientes y compulsivos estamos llenos en las flechas. ¿Sabes? El 4 de repente se mete en el 2 y tal, ¿sabes? A liar la parda, y luego en el 1 a cortar cabezas. Eso no es un enriquecimiento, eso es pillar más sombras todavía. Y es verdad que existe un movimiento compulsivo hacia las flechas. Pero entonces el eneagrama te enseña a hacer movimientos conscientes, que quiere decirse aprovecharte de las ventajas y tal de un movimiento que es natural en ti. Las flechas están muy bien puestas, ¿de acuerdo? A través del cual tú puedes enriquecerte. Así es, no por más movimiento o por más viaje hay mayor crecimiento. La fórmula no es esa. La fórmula no es que si me muevo por todas las carreteras voy a llegar mejor a donde llegue. Tal vez llego incluso más cansado, más golpeado y tal vez hasta más confundido. Entonces no es un tema de cantidad de viajes, sino de la calidad de cómo me muevo o cómo viajo por el diagrama. Eso es. Y es verdad que hay que hacerse un trabajito en las flechas, por supuesto que sí, es una de las sugerencias terapéuticas del eneagrama para enriquecerte y para poder ampliar miras, y además es natural y geométricamente viable. El eneagrama tiene una geometría, ahora que me he leído el libro de Salvador Carrión y tal, que es, madre mía de mi alma, se pilló un colocón cuando escribió el libro, pero me he metido en su colocón, pues un cuatrazo y tal, es un libro incomprensible totalmente, ¿no? Habla sobre la geometría y la matemática en los 3 primeros capítulos y a mí me parece que es un poco de ley y tal, saber repasar cómo hay un tema de geometría sagrada y de aritmética pitagoriana y tal, sabes que tiene un sentido y que tiene un patrón, tiene una secuencia, tiene vida y tal, ¿no? Y es muy bonito y es muy interesante cuatrear un rato con Salvador Carrión y mirártelo. Pero vamos, insisto que es que madre mía de mi alma. Yo, además es amigo mío, voy a escribirle una carta y tal, le tengo que decir, oye, mira, guapo, y tal, ¿sabes? Eres un cabrón y tal, ¿sabes? O sea, no nos lo has contado, solamente nos has contado tu colocón y tal, ¿no? Pero bueno, todo siempre con cariño, los humanitos y tal, tratando de entender cosas que a veces son un poco indescifrables. El eneagrama trae mucho misterio y es muy bonito. Hay partes del eneagrama que van a mucho más allá del eneagrama de la personalidad, que es la adicción. Somos adictos al eneagrama de la personalidad, que dice cosas también muy bonitas y muy interesantes. Y entre ellas y tal, ¿sabes? El apreciar que hay una interpretación de ese símbolo que va más allá de lo psicológico, que es geométrico. Y o sea, en él se escriben las leyes universales. O como me enrollo, es que de repente me apasiono, ¿verdad, Alberto? Pero se la guardo, me debe una Salvador Carrión, porque quiero entenderlo. Así que voy a ser yo más cerca que él.
Yo, hace un ratillo está Laura, Laura con la mano levantada. Laura, ¿quisieras decirnos algo? ¿Tienes alguna consulta? ¿Sí? ¿Te oímos? No, no se te oye. No Te se te oímos muy oye. bajito, ¿sabes? O sea, el volumen está muy bajo. Sí, yo no escucho. No, es muy bajo, es un susurro lo que nos llega. Mejor escríbelo, Laura, y ahora te contestamos. No, no vamos a explicar el tema de las flechas, ahora estamos terminando. Era una horita que habíamos quedado en estar con vosotros y un poco para hablaros de la sombra. Y yo creo que hemos cumplido con nuestro objetivo, María Victoria. Pero bueno, y tal, ya hemos hablado de las flechas un poquito y tal. La cuestión es que esto no es una clase de eneagrama, es una aproximación, es comentarios, alumbrando la sombra. Pero bueno, hay buenas, Alberto y yo ofrecemos muy buenos cursos y muy buenas formaciones, por si acaso alguien quiera estar interesado en lo que estamos ofreciendo. Iniciamos ahora una formación muy interesante de 11 módulos a partir del día 2 de septiembre y antes tendremos pues un encuentro con el módulo 0 que será a finales de junio, los días 25, 26 y 27 y se despejan todas las dudas que podáis tener a lo largo de este máster. Bueno, por supuesto decir todas, con la PNL que me acabo de meter no lo puedo decir, pero se despejarán gran parte de las dudas que tenéis y sobre todo que nos tenéis a nuestra disposición para despejarosla en caso de que en el material, porque es todo online y tal, al menos algunos encuentros presenciales, nos hemos dejado la piel para dejar la mayor información, vamos a decir, más sencillamente explicada que hemos sabido y podido. Y ha habido una promoción que lo ha hecho con un gran grado de satisfacción porque se han enterado, ha sido amable, hemos estado muy unidos, lo hemos pasado muy bien, ha habido momentos de todo tipo. Hemos descubierto que la formación online tiene su aquel, funciona. Algo que yo no lo sabía, por ejemplo, yo, Alberto, en enero de 2019, en que este máster lo hacíamos presencial. Yo me iba a Colombia y tú venías a España. Ahora es como de marcianos y tal, ¿sabes? El pensar que yo vaya a ir a Colombia o que tú vayas a venir aquí, porque sea ese el modo de enseñanza, ¿no? Pero esto también lo hacemos para anunciar que nosotros hacemos un servicio profesional y por si alguien pueda estar interesada, pues aquí nos tenéis y tal para informaros. Nuestros emails, si te parece, los vamos a apuntar. En mi caso voy a poner el genérico, que es el que siempre funciona. Yo creo que está bien, dejemos uno para no confundirlos, pon el tuyo y que lleguen todos y ahí vamos conversando, si te parece. La información es sobre esto que os voy a poner un enlace para que, bueno, pues chequeéis y tal exactamente lo que estamos haciendo. Ahora estamos en época de remodelación, estamos ampliando, estamos cambiando, porque todo esto lo tuvimos que hacer express, ¿te acuerdas, Alberto? Qué viaje el que nos pegamos desde marzo, un viaje ¿no? que alucina. Qué bárbara, sí. Y lo conseguimos, pero vamos, esto quiere decirse que os lo ponemos a vuestra disposición y tal, por si queréis chequear, y en cualquier caso estaremos encantados de veros el próximo, me parece que es martes, ¿verdad? Es martes, si no estoy mal, es martes, nos vamos a encontrar. Exactamente dentro de 2 semanas, ¿verdad? Es decir, nos volvemos a ver si queréis y tal, va a ser gratuito, de libre entrada, creo que es el... A ver si lo ves tú. Es el jueves 3, Aquí está, el jueves 3. Efectivamente, a la misma hora, aquí estaremos, seguiremos hablando de este tema. Si queréis sugerirnos y tal, porque alguno esté especialmente interesado y nos parezca que pueda ser de interés para todos algún tema y tal que queramos que queráis que revisemos con vosotros, pues ganará el mejor postor y tal, estaremos encantados. ¿De acuerdo? Y muy bien, y por lo demás, pues besos, abrazos, muchísimas gracias a todos por estar. Estamos encantados, insisto, de volveros a acompañar el jueves día 3 de junio, si os apetece. Y bueno, Alberto, pues muchas gracias por haber hecho esta pequeña danza conmigo y yo contigo. Hermosa, como siempre, un placer, de verdad. Es un tiempo de calidad y es un tiempo con mucho cariño.
y qué bueno que estén con nosotros, que lo puedan disfrutar. Vayan pensándoselo, de verdad que el módulo de junio es imperdible, puede ser un buen inicio. Yo creo que podemos ir por allí, que se piense en ese de junio y ya vemos qué viene, pero hace todo el sentido y realmente permítanse sorprender. Den ese paso, ese módulo de junio. Permítanse sorprender. Vale Ese paso de 150 junio euros. puede darles algo nuevo y vale, hace sentido, de verdad. Y creo que hay muchos que por aquí hemos estado en este y estamos moviéndonos como, de verdad que sí, y ojalá pudiéramos volverlo a vivir por primera vez, ¿no? Porque, wow, tiene un gran guau, así que vale la pena. Y nos vemos el jueves otra vez, pues a las 3 aquí estaremos dichosos de recibirlos y conversar con ustedes nuevamente. Muy Besos bien. y abrazos a todos. Todos los que se han inscrito mañana recibirán el enlace con esta grabación. ¡Mua! Adiós. Besos. Besos.